Octubre de 1347. 12 barcos llegan silenciosamente al puerto de Messina, en Sicilia. Los habitantes, curiosos, se acercan para ver qué traen, pero lo que encuentran son cadáveres hinchados, cubiertos de bubones oscuros y con un hedor insoportable. Pocos sobrevivieron a la travesía, y todos estaban gravemente enfermos. Sin saberlo, Europa acababa de recibir su sentencia de muerte. Lo que parecía una enfermedad aislada pronto se propagó como fuego en un campo seco. Ciudades enteras desaparecieron del mapa. Los cadáveres se amontonaban en las calles. Médicos, sacerdotes, nobles y campesinos. Nadie fue perdonado. La peste negra no solo mató, reescribió el destino de la humanidad. Pero, ¿cómo algo tan pequeño pudo causar tanta destrucción? Si quieres entender por qué esta plaga fue tan mortal, que descubrió la ciencia siglos después y si podría volver, quédate hasta el final de este video. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal Secretos de la Vida Medieval. Activa la campanita y comparte con quien disfrute de la historia oscura y real. Tu apoyo es lo que mantiene este contenido con vida. Vamos juntos a explorar uno de los momentos más oscuros de la historia. Camino al caos. Mucho antes de llegar a Europa, la peste ya sembraba miedo y muerte por el mundo. Llegaban relatos desde Oriente. Una misteriosa enfermedad estaba arrasando ciudades enteras en China. Luego avanzó hacia la India, devastó Egipto, alcanzó Persia y Siria. Era como si algo invisible estuviera persiguiendo las grandes rutas comerciales. Cada parada de caravana o puerto era una nueva oportunidad para que la plaga se propagara. Y lo peor, nadie sabía de qué se trataba. Las rutas que durante siglos habían transportado seda, especias y conocimiento, ahora llevaban algo letal. Comerciantes se enfermaban en el camino, barcos llegaban con sus tripulaciones muertas y caravanas desaparecían en el desierto. La muerte viajaba con ellos, silenciosa e implacable. Los rumores se convirtieron en pánico. Algo venía del este, algo que no podía ser contenido. El mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Vas a ver cómo esta plaga recorrió continentes sin ser detenida, cruzando fronteras y dejando un rastro de terror. Su llegada a Europa fue solo el comienzo. La verdadera pesadilla estaba por empezar. En pocos días, ciudades enteras caerían en el caos. Familias enteras desaparecerían de la noche a la mañana. Lo que parecía un mal lejano pronto se convertiría en una sentencia de muerte colectiva. Y todo comenzó con 12 barcos atracando silenciosamente en una isla del Mediterráneo. Muerte silenciosa. ¿Cómo se propagaba la peste? La peste parecía brujería. Había quienes creían que con solo tocar la ropa de un enfermo ya se podía contraer la muerte. Otros juraban que el espíritu del fallecido flotaba en el aire, entrando en el cuerpo de los vivos. Pero la verdad era aún más cruel. La peste avanzaba oculta, silenciosa, infiltrada en la sangre. Su agente, la bacteria Yersinia pestis, ya estaba en todas partes, y nadie lo sabía. Mientras las personas rezaban o huían, el enemigo invisible se multiplicaba. Lo más aterrador era que los primeros días eran engañosamente tranquilos. Una persona infectada podía parecer sana, conversar normalmente, incluso reír, sin saber que llevaba la muerte dentro de sí. Ese periodo de incubación convertía a cualquiera en una amenaza ambulante. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos podían ser portadores. Cuando los síntomas finalmente aparecían, ya era demasiado tarde. Y para entonces, decenas de otras personas también estaban marcadas para morir. La peste se propagaba a través de las pulgas, que saltaban de las ratas a los humanos en busca de sangre. Ratas que infestaban barcos, mercados e incluso las alcantarillas bajo las ciudades. Pero no solo ellas. Nuevas teorías sugieren que las pulgas y piojos humanos fueron aún más eficaces para transmitir la enfermedad. Una sola mordida bastaba, una única picadura, y la bacteria entraba al cuerpo. A partir de ahí, comenzaba una carrera silenciosa contra el tiempo.
una carrera que casi nadie ganaba. Intentar escapar solo empeoraba las cosas. Familias enteras huían de las ciudades al campo, llevando la peste consigo. Monjes abandonaban los monasterios, comerciantes cerraban sus tiendas, nobles se encerraban en castillos, pero nada funcionaba. Donde había gente, había peste. La enfermedad se expandía siguiendo las huellas humanas, caminos, rutas comerciales, incluso por barco. El contagio era implacable, y lo peor aún estaba por llegar. El colapso de la ciudad de Florencia, una de las ciudades más ricas de la Europa medieval, fue reducida al silencio y al polvo. Se estima que el 90% de su población murió. Casi no quedó nadie para contar la historia. Las campanas que anunciaban los funerales sonaron hasta que ya no hubo oídos para escucharlas. Los cadáveres se acumulaban en las calles, apilados en las plazas, abandonados dentro de las casas. Los sepultureros estaban muertos. El sonido de la ciudad fue reemplazado por el silencio de la descomposición. Miles de aldeas desaparecieron completamente del mapa. Sin habitantes, sin sobrevivientes, nada más que casas vacías pudriéndose con el paso del tiempo. En algunas regiones, los bosques y la vegetación retomaron lo que alguna vez fue civilización. Los caminos quedaron desiertos, los campos sin cosechar. La propia naturaleza parecía estar borrando los rastros de la presencia humana. Fue necesario el uso de fotografías aéreas, siglos después, para redescubrir dónde habían existido esas aldeas. No solo cayeron las personas, también los animales sucumbieron. Vacas, cerdos, ovejas y gallinas morían sin que nadie pudiera alimentarlos ni cuidarlos. Los campos se llenaron de cuerpos de animales en descomposición. La producción de lana colapsó y todo el continente sufrió con la escasez. Comer se convirtió en una lucha diaria, porque ya no había quien sembrara, cosechara o distribuyera alimentos. La muerte de la economía acompañaba la muerte de las ciudades. La fe, el orden y la estructura social se derrumbaron junto con los muros de las ciudades. Los sacerdotes dejaron de oficiar los ritos funerarios por miedo al contagio. Los médicos abandonaban a sus pacientes. Los nobles, encerrados en sus castillos, no podían hacer nada para contener el avance de la peste. El pueblo, desorientado, veía todo a su alrededor venirse abajo. Era el colapso de la civilización medieval ante un enemigo microscópico, implacable e invisible. Y nadie sabía cuándo, o si, aquello llegaría a su fin. ¿Por qué fue tan devastadora? La medicina del siglo XIV estaba dominada por supersticiones y prácticas heredadas de la antigüedad. Nadie sabía lo que era una bacteria, mucho menos cómo se transmitía. La teoría de los 4 humores guiaba los tratamientos. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra debían estar en equilibrio. Para curar la peste, los médicos realizaban sangrías, cortando arterias o venas de los pacientes. ¿El resultado? Personas ya debilitadas perdían aún más sangre y morían más rápido. Otros médicos intentaban un enfoque diferente. Perforaban las bubas negras con instrumentos rudimentarios. El pus se escurría, contaminando todo a su alrededor. Sin saberlo, estaban propagando la peste con sus propias manos. Cada contacto, cada salpicadura, cada instrumento sucio era un vector de muerte. Otros intentos incluían baños en vinagre o fumigaciones con hierbas, métodos ineficaces que alimentaban falsas esperanzas. La medicina estaba perdida, y la población aún más. Pero la mayor tragedia quizá fue biológica. Investigaciones actuales revelan que solo el 0,2% de la población europea de la época tenía alguna resistencia genética a la peste. Eso significa que la inmensa mayoría estaba completamente vulnerable, como carne viva ante un depredador invisible. Cada cuerpo que caía representaba una línea genética interrumpida. Solo los pocos inmunes sobrevivieron para transmitir sus genes. Y por eso, hoy, cerca del 15% de los caucásicos tiene cierta resistencia a la enfermedad. La peste no discriminaba. Ricos,
Pobres, monjes, campesinos, niños, todos morían. Fue devastadora porque golpeó a un mundo sin preparación, sin conocimiento y sin defensa. Un mundo donde el miedo hablaba más fuerte que la razón y donde la ciencia aún era un susurro frente al grito de la muerte. El impacto fue tan profundo que llegó a cambiar incluso el ADN de las generaciones futuras. Y la pregunta que queda es, ¿estamos realmente preparados si algo así vuelve a ocurrir? Anthrax, una segunda plaga oculta. Durante excavaciones en fosas comunes en Inglaterra, los científicos encontraron algo inesperado: esporas de anthrax junto a los restos mortales de las víctimas de la peste negra. El anthrax, causado por una bacteria extremadamente letal, puede transmitirse por el simple contacto con sudor, lágrimas o piel infectada. Si esta enfermedad circulaba al mismo tiempo que la peste, nos enfrentamos a un escenario aún más oscuro. Dos infecciones poderosas atacando juntas a un cuerpo ya debilitado. La mortalidad absurda empieza a tener más sentido. Tal vez la peste negra no actuó sola. Esta teoría también plantea otra cuestión importante. ¿Cuántas muertes atribuidas a la peste fueron, en realidad, causadas por el anthrax, o por una combinación de ambas? Sin análisis de laboratorio, los médicos medievales no tenían forma de distinguir una de otra. El colapso del sistema inmunológico causado por el anthrax podría haber dejado a muchos aún más vulnerables a la peste. Eso significaría que, además de todo, la humanidad enfrentaba una pandemia doble. Un enemigo invisible con dos caras, destruyendo todo a su paso. ¿Puede volver a suceder? La peste bubónica no es solo un capítulo cerrado en los libros de historia. Todavía existe, y, aunque hoy en día puede tratarse con antibióticos, la amenaza no ha desaparecido por completo. La naturaleza está en constante transformación, y los microorganismos evolucionan. Una mutación, una nueva cepa o un descuido colectivo podrían traer de vuelta la pesadilla. Y como vimos recientemente con otras pandemias, el mundo aún tropieza con los mismos errores: falta de preparación, desinformación y negligencia. ¿Estamos realmente más preparados ahora que en 1347? La pregunta final que queda es provocadora. ¿Quién fue el verdadero culpable? ¿Las ratas con sus pulgas hambrientas? ¿O los propios humanos, con su ignorancia, hábitos precarios y resistencia al cambio? Tal vez la respuesta esté en ambos. Pero lo más importante es lo que hacemos con este conocimiento hoy. La historia ya nos mostró el precio de la inacción, y ahora nos da la oportunidad de no repetir el mismo destino. Gracias por acompañarnos hasta aquí y sumergirte con nosotros en esta historia fascinante y aterradora sobre la peste negra. Si te gustó este video, no dejes de ver nuestro contenido sobre otras pandemias que marcaron a la humanidad. Dale like, compártelo con tus amigos y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Tu participación es muy importante para que podamos seguir trayendo videos que hacen que la historia cobre vida. Hasta la próxima.